a través de su palabra. Así que sea usted muy bienvenido a la casa del Señor, a su culto de a solas con Dios. Sabemos que todos traemos cargas, hay necesidades de diferentes formas, pero aquí estamos ante el Dios Todopoderoso. Así que vamos a pedirle que nos pongamos en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo del 29 al 39. Ahí tiene un tema, dice, Jesús sana a muchos. Y el tema de esta meditación es cuerpo y espíritu. Si ya lo tenemos, mencionamos. Mateo capítulo 15, versículo del 29 al 39. Vamos a tomar dos temas ahí. Dice Jesús sana a muchos y está el otro tema, la alimentación de los 4,000. Ya lo tenemos. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del versículo 29 al 31. Leamos todos juntos. Y dice la palabra así. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Le damos gracias porque estamos en el mejor lugar, ante el médico de médicos, Señor, ante el médico por excelencia, Señor. Gracias porque por fe sabemos que usted está aquí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos consuela y nos anima cada día a seguir fieles a ti, Señor. Gracias por ser nuestro médico divino, Señor, nuestro médico de cabecera, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendice, Señor, a las familias aquí representadas en esta tarde, Señor. Bendiga sus vidas, toda su familia y todo lo que ellos hagan, Señor. Gracias le damos por todo, suplicándole, Señor, que sea su Espíritu Santo el que nos hable a través de su palabra, porque todos queremos aprender de ella, Señor. Le pido perdón, Señor, por todo lo que le haya ofendido, Señor. Le pido perdón a mis hermanos de la congregación también, para poder estar, Señor, agradable delante de su presencia, Señor. Gracias le doy por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema es cuerpo y espíritu. Bueno, en el versículo 29 dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Jesús vino junto al mar de Galilea. Se acerca el fin del ministerio del Señor Jesús en Galilea. Del capítulo 13 de Mateo al 17, ahí habla de que es el fin de su ministerio en Galilea. Luego después él va a Jerusalén, donde vienen todos los siguientes eventos de su muerte y de su resurrección. Entonces él vino a ese lugar y dice que mucha gente vino a él. Mucha gente vino a él y él se sentó allí. Muchos le trajeron enfermos, dice,
a los pies del Señor Jesús para que los sanara. Vinieron, dice, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchas enfermedades, muchos enfermos vinieron a los pies de Jesús. Yo sé que todos estamos en este lugar con una necesidad. Y yo sé que todos tenemos una petición por algún problema de salud. Y Dios la conoce. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí ya me ha pasado. Una vez que fui a donde el doctor, la cita era a las 12. Uno tiene que estar una hora antes. Se dieron las 12, se dio la 1, se dieron las 2, se dieron las 3 de la tarde y el doctor no apareció. Pero el Señor Jesús no es así. Porque vemos aquí que dice, y se los pusieron a sus pies, y el Señor los sanó. Pero ¿qué le dicen hay veces a uno? Saque otra cita, ¿verdad? Pero tenemos un Dios poderoso, el que Él está en cada momento para sanarnos, pero tenemos que creer y tenemos que ser obedientes también a Él para poder tener el milagro que nosotros necesitamos. Pueden haber dos formas de sanidad: o le sana el cuerpo lo que uno le está pidiendo, o se lo lleva. Hay dos formas que el Señor tiene para sanar. Le sana el alma, porque Dios no solo le sana el cuerpo, primeramente le sana el alma, porque aquí en esta lectura vemos que primero les predicó el Señor. Primero les predicó. Entonces, pero ¿cuál de las dos sanidades nosotros queremos? ¿La primera o la segunda? Hay veces no queremos la segunda. Y es la mejor. Y es la mejor. Porque Él nos lleva su regazo. Él nos lleva su descanso. Pero no queremos irnos. Aquí queremos estar sufriendo. Pero debemos de darle gracias a Dios porque Él un día tuvo misericordia de nosotros y sabemos que un día pues el Señor nos va a llevar y vamos a estar con Él, no porque seamos buenos, sino por la misericordia de Dios que es grande, ¿verdad? Pero también hay cojos y ciegos espirituales. Siempre hay ciegos y cojos espirituales. Cuando uno sale al evangelismo se encuentra con personas que le dicen, yo antes era, yo fui cristiano por tanto tiempo, pero ahora estoy caído. ¿Qué pasa cuando uno se cae? Cuando uno se cae, lo primero que hace es pararse, levantarse, y uno vuelve a ver, ay, ojalá que nadie me haya visto, dice uno, ¿verdad? Porque le da pena. Un día yo venía para acá, para la iglesia, y una jovencita se subió allá por el poliedro y se le tragó el zapato en una lata, el tacón del zapato en una lata, y se cayó la muchacha. En el asiento adelante de mí venía un hombre, sin mentirles, hermano. Todo ese trayecto fue de reírse por la muchacha que se había caído. Imagínense. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hay veces, puede ser que puedan venir momentos de desánimo, pero en el nombre del Señor levántese, levante sus ánimos en el nombre del Señor Jesús. Él tiene poder. Si nosotros le clamamos, Él nos da ese poder. El Señor nos ha dado fuerzas. Él quiere que andemos como las águilas, que no andemos así, cabizbajo. No, Él no quiere eso para nosotros, para sus hijos. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer sus hijos? Postrarnos a los pies del Señor Jesús. Primeramente, en obediencia al Señor. Miren, estas personas no todos eran judíos, porque leyendo la palabra en la otra Biblia que tengo dice que era al otro lado del mar de Galilea.
era tierra de gentiles. Él venía de un lugar de Tiro y de Sidón, donde había sanado a la mujer sirofenicia. Entonces era tierra de gentiles, pero él ya venía para Jerusalén. Allí había de toda clase de gente, pero estas personas, no siendo judíos, algunos se postraron a los pies del Señor Jesús. Y nosotros como sus hijos, ¿qué debemos de hacer? Postrarnos a los pies de Jesús. No solo postrarnos así al pie de la cama solo cuando no hayamos los zapatos. No, hermano. Sino que postrarnos pidiéndole el milagro al Señor. Y el Señor lo va a dar en su tiempo. En su tiempo, porque no le podemos doblar el brazo al Señor. No podemos. El Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Solo que tenemos que tener paciencia y esperar la voluntad de Dios. Dice que la multitud se maravillaba, dice, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban, dice, a Dios, al Dios de Israel. Hermanos, el Señor sigue haciendo los mismos milagros, porque Él es el mismo, dice, de ayer, de hoy y de siempre y por todos los siglos. Solo tenemos que creer, tener confianza en Él y esperar con paciencia el día que viene ese milagro para nosotros. El Señor sanó toda clase de enfermedades. Los milagros, hermanos, llegan cuando usted los cree. Cuando usted los cree, llegan los milagros. Declare su milagro. Declárelo como que ya fue. Declárelo, hermano. Las bendiciones en su vida van a venir, pero declárese en victoria, no en derrota. No en derrota, porque el enemigo quiere que usted esté derrotado. Y la palabra del Señor no quiere eso para sus hijos. Así es que declare ya su bendición y levante bandera en victoria. En victoria. Hay una alabanza tan bonita. Una señora que yo conozco la canta en su casa cuando anda caminando, en la casa, cuando está lavando los trastes, cuando está lavando la ropa, cuando está cocinando. Esa alabanza es de este hombre, Roberto Orellana, de este hermano. Dice: tengo fe, esperando mi milagro estoy. Dios del universo, en quien yo confiaré, tengo fe. Cántele al Señor esa alabanza y todas. Cántele al Señor y espere su milagro. A mí me encanta esta alabanza. Y la canto. Tengo fe, yo tengo fe, hermano. Que ese milagro ya viene en camino, lo que yo le estoy pidiendo, y un día le voy a dar testimonio. Y yo sé que un día ustedes aquí también van a estar dando testimonio de su milagro también. Declare cosas positivas, no negativas, hermano. Usted declare ya su milagro por fe, hermano. Por fe. Porque la palabra del Señor dice: así como creyeres, así se hará. Pero si yo declaro las cosas negativas, pues no voy a recibir nada. Pero si yo declaro las cosas que vienen en camino, ese milagro, como que ya lo tengo, lo voy a recibir, hermano. Tenemos que empezar primeramente dándole gracias a Dios por todo, por todas las cosas, hermano, y glorificando al Dios Todopoderoso, como dice aquí su palabra, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel.
Cuando ese milagro el Señor se lo dé, esa respuesta, usted no tarde en dar su testimonio, en glorificar el nombre de Dios, porque tenemos que hacerlo, hermano, porque cuando nosotros le pedimos al Señor, nosotros le decimos, y voy a dar el testimonio, pero hay veces pasa un mes, pasan 2, pasan 3, y no damos el testimonio, pero el milagro sí lo queremos ya, ¿verdad? Así es que tenemos que honrar el nombre de Dios, dando nuestro testimonio. Ahora viene la alimentación de los 4,000. Jesús alimenta una multitud. En el versículo 32, esta es la misericordia de Dios. El punto número 2, la misericordia de Dios. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. 3 días está con el Señor Jesús. Yo sé que a usted ya le ha pasado esto. Cuando estamos en ayuno, no da hambre, no da sed. Es una gran paz, es una tranquilidad. Usted puede ayunar todo el día, pero como usted está en comunión con Dios, usted no tiene hambre. Y esta gran multitud de ver tantas maravillas, tantas sanidades, esta gente no tenía hambre. Pero vemos la misericordia de Dios. El Señor Jesús no es un anfitrión desconsiderado, sino que Él tuvo compasión de esta gente. Él tuvo una gran compasión y decidió proveerles alimentos. Yo no sé si usted se recuerda, pero en mis tiempos, yo me acuerdo que mi mamá en el campo, ella siempre, en su hornilla siempre había un fuego encendido, una raja de leña, y había un carro así de los de barro, o una jarrilla de lata, ¿verdad? Allí en el calorcito, y debajo de la ceniza había plátano de cualquier guineo ahí, y le decía: mamá, pero ya todos comimos. Espérate, hija, puede hacer que venga alguien. Y cabal, tal vez 9, 10 de la mañana llegaba una visita. Mi mamá nos decía: ya desayunó. Y el dinerito a la cocina, el cafecito y el guineíto ahí asado. Así eran las señoras de antes. Yo sé que muchas también, ¿verdad?, tienen esa costumbre. Así es que, así igualmente el Señor no les anduvo preguntando: ¿tienen hambre? No. Él fue un anfitrión muy compasivo con el pueblo. Y no todos eran judíos. No todos le seguían a Él por sanidad. Unos le seguían por ver qué comían, o por ver qué señales hacían, o por curiosidad. Pero Dios nos ama a todos y Dios nos da de comer a todos, aún hasta aquellas personas que lo niegan. No solo a los hijos de Dios, hasta las personas que lo niegan tienen todo lo que ellos pueden necesitar. Grandes cosas tienen. Pero Dios es rico en misericordia, y un día muchas de estas personas van a venir a los pies de Cristo y se van a arrepentir y van a ser uno de los de sus elegidos también. En el versículo 33 quiero que veamos: entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Hermanos, el Evangelio no es solo espiritual, hermano. El Señor siempre considera las necesidades físicas del hombre. El Señor sabe que tenemos necesidades para este cuerpo, para alimentarlo. Pero primeramente es el espiritual, porque a esta gente ya les había predicado. Entonces primeramente Dios nos da el alimento espiritual, pero luego también Él se preocupa del alimento corporal, de nuestro cuerpo.
Pero en el Evangelio de San Juan, no lo busque, 6:27 dice, trabajar por la comida que a vida eterna permanece, dice, que no trabajemos solo para la vida terrenal, sino que también para lo espiritual. Mire, si usted tiene un trabajo y el trabajo le quita la bendición de congregarse, ese trabajo no es de bendición. No es de bendición. Porque ¿qué pasa cuando una persona deja de congregarse? El enemigo sabe que es una presa fácil. Y entonces él anda buscando una presa fácil para devorar. Entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes. Que yo voy a tener un trabajo, sí, porque lo necesito para alimentar mi familia, para cumplir tantos compromisos que uno tiene. Pero tiene que haber un momento para buscar del Señor. Si el Señor nos da 24 horas al día, no vamos a trabajar las 24 horas al día. Tenemos que dejar un espacio para congregarnos también. Porque si no, la persona se va enfriando y le está abriendo un huequito ahí para que el enemigo entre y sea presa fácil del enemigo. Así que tenemos que buscar primeramente lo espiritual. El ser humano tiene un cuerpo que alimentar, todos tenemos necesidades, todos tenemos compromisos, necesidades físicas, un trabajo que también lo necesitamos, pero tenemos que tratar de alimentar este cuerpo, porque si yo no alimento este cuerpo, ¿cómo voy a tener fuerzas? Ni para trabajar, ni para hacer nada. Ahí viene cuando la persona cae en problemas de salud. Entonces tenemos que cuidar este cuerpo que es el templo y la morada del Espíritu Santo, hermano. Todo lo tenemos que llevar a la par, lo espiritual primero, pero luego lo material. Por eso dice cuerpo y espíritu. Tenemos que cuidar el cuerpo. Cuando pasamos por un desierto, porque aquí dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Cuando pasamos por el desierto, hermano, allí es cuando más nosotros reclamamos a Dios. En un desierto es un lugar donde nadie habita, pero muchos vamos a pasar por un desierto. Hay veces cuando se termina todo, cuando llegamos al borde de la enfermedad, cuando los médicos dicen, aquí solo un milagro de Dios. Allí es cuando Dios actúa, allí es cuando nosotros le buscamos de todo corazón. Pero el Señor siempre está presto para ayudarnos a todos. Todos vamos a pasar en cierto momento por un desierto, ¿no? Pero si estamos tomados de la mano de Dios, vamos a salir adelante, hermano, con la ayuda de Dios. Porque hay momentos en que se acaba todo, hermano. Las amistades hasta también se terminan, todo se termina. Pero cuando todo se termina, ahí está Dios. Porque ahí está Él con nosotros. Él no nos deja ni un momento. Así que, hermano, usted no tiene necesidad de ir al mundo, a buscar nada al mundo, porque todo lo tiene con Dios, en la casa de Dios, hermano. Así que no se mueva de su lugar, porque la bendición viene, hermano. Y cuando esa bendición viene, usted tiene que estar aquí, sentadito, esperando esa bendición. Y esa bendición, si usted la cree, ya viene en camino, hermano. Así que no se mueva. Versículo 34. Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos.
y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Jesucristo siempre se preocupa, hermano, por nosotros, hermano. Él siempre está preocupado. Él no nos ha dejado ni un segundo. Su palabra dice: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, hermano. Y estamos bajo su poder y su gran misericordia. Así que no se mueva, hermano. Solamente confíe en Él. Créale a Él. Jesús da el alimento espiritual y el material a todos sus hijos. Y aún hasta aquellos que no lo son, tienen el alimento material. Veamos el 36 y 37. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Cuántas? 7 canastas llenas. Y eran 7 panes. Es el número perfecto de Dios. 7. Y los peces, dice. Mire cómo es Dios. Si ponemos en las manos de Dios, usted me podrá decir: pero yo es poco lo que tengo. O quizás podrá haber alguien en este lugar ahora que me puede decir: pero en la casa no me quedó nada. Tal vez podría decir un ejemplo, ¿verdad? Solo tengo unos cuantos tomates, unos cuantos huevitos. Póngalos en las manos de Dios y póngale manos. Por lo poco que usted tenga, Dios se lo va a multiplicar. Y Dios la va a prosperar y lo va a prosperar a usted también, hermano, que lo está escuchando. Lo va a prosperar, pero si usted lo pone en las manos de Dios, Él lo va a multiplicar. Pero confíe en Dios, porque Él va a dar la abundancia cuando demostramos nuestra fe en obediencia, hermano. Primeramente, en obediencia a sus mandamientos. Él proveerá todo lo que nosotros necesitamos, todo, ya sea salud, ya sea en cualquier cosa que usted esté pidiendo, en lo económico, en cualquier problema que usted esté pidiendo. Dios está muy pendiente de usted. Y comieron, dice, todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido, dice, 4,000 hombres. Veamos qué dice aquí. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Por medio de esta experiencia, Jesús enseñó a sus discípulos que debemos de cuidar también el aspecto de la vida también. La vida corporal, nuestro cuerpo también debemos de cuidarlo, como también cuidar el alma, hermano. Debemos recordar ambos mensajes, hermano. El ser humano necesita el alimento espiritual, el cual viene de la palabra de Dios, hermano. Pero también debemos de cuidar nuestros cuerpos. La palabra dice en el Evangelio de San Mateo 4:4, cuando Satanás tentó al Señor Jesús, ¿verdad? Le dijo el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La promesa es, en este mensaje, es que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas, todas, vendrán por añadidura.
todo vendrá por allá, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivirla cada día, a tener esa fe, Señor, esa confianza que solo viene de ti, Señor. Papito Santo, le suplicamos en esta hora, si hubiera alguien que no tiene a Cristo en su corazón, alguien que nos está viendo por medio del internet, que pueda abrir su corazón y orar y recibir, Señor, el reino de Dios, porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted ha hecho esta oración y usted está enfermo de su corazón, de su alma, crea, el Señor le ha sanado y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Levántese en el nombre de Jesús, de victorias, porque Cristo le ha resucitado, le ha sanado y lo ha levantado, lo ha sacado de muerte a vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén.